Hola, muy buenas a todos y todas. Feliz Navidad y feliz año, y lo que ya no sé es qué año, porque la verdad es que con lo que me está llevando a grabar todo esto, vete tú a saber. Pero vamos a intuir que finalmente he logrado subir esto a tiempo, el 2017, y feliz 2018. Pues hace un par de meses dije que iba a hacer este especial para celebrar los 1000 suscriptores, y sí sé que es tarde, pero en fin, supongo que más vale tarde que nunca, ¿no? Venga, allá vamos. Sí, no. Pues muchas realmente, mayormente la que más Pokémon, y además creo que a lo largo de este preguntas y respuestas va a salir un huevo de veces. Los Smash, Mario Kart, Animal Crossing, los juegos de Yoshi también son nice. Creo que acabo antes diciendo que Nintendo en general, porque siempre he sido bastante de Nintendo. Y poco conocidas, pena que no se pueda decir Rhythm Paradise, porque seguro que es la que menos conocida. Pero voy a decir Mother porque me gusta mucho, son RPGs muy buenos. Mother 3 es hermoso, pero seamos sinceros, si no fuera por Smash, la saga no la conocería ni su Mother. Ja, ja, ja. Pika Kill Me. El primer remix que hice, ok, fue el de los créditos de Risen Tengoku, que hice pues en julio del año pasado, creo, para celebrar el 10º aniversario del juego. A ver, ya había hecho más remixes antes, pero este es el primero al que le hice visuales y fue Movie Maker, y pues creo que sobran las palabras, no fue la gran cosa. Estuve practicando un montón antes, muchísimos remixes de solo audio que acabaron en la basura, y ahí están bien, porque es donde pertenecen. Y pues eso, la verdad, a la gente que empieza hoy en día le recomendaría también eso: experimentar, que al final acaban saliendo. Digo yo, si a día de hoy sigo haciendo remixes, creo que cualquiera podría. No todos empezamos siendo en grita, pero locorito, pero todos tienen potencial para ser un buen remixer. Me gusta como en tu pregunta dices, aparte de Quiz, como si Quiz fuera malo, como si Quiz no fuera literalmente el mejor juego de toda la maldita serie. Nah, esta es una broma baja hasta para mí, ¿no? Vale, bien. No voy a decir que Quiz es el mejor juego, pero tampoco voy a decir que es el peor. Aunque no me hubieras dicho eso, no lo habría dicho. Señores y señoras, en mi opinión, el juego que más sobra en Megamix es... redoble de tambores, por favor. Dulces Trabajadores 2. O Working Dog 2, o como quieras pronunciarlo. Beautiful English pronunciation, by the way. ¿Y por qué Dulces Trabajadores 2? Te preguntarás, sabiendo tantos juegos. Pues vamos a ver. Es que, seamos sinceros, una de las mejores cosas de la saga son las secuelas, y Megamix tiene muy pocas. Fever tiene secuelas especialmente buenas. ¿En qué vamos a gastarlas? Veamos. El Musculitos 2, perfecto, muy buena secuela. Hoyo en 1-2, también muy buena secuela. Venga, que nos queda una, ¿cuál ponemos? Combos 2, Biblioanimadoras 2, literalmente toda secuela de Fever. Venga, la gente quiere Dulces Trabajadores 2. Es que es tan aburrido. O sea, mucha gente de por sí ya odia el primer juego, no sé por qué. Siempre fue de mis favoritos por alguna razón. Es un juego simple, la música es buena, es divertido, es rápido. Y me vas a decir, ¿cómo pasamos de esto a esto? Es tan lento que hasta las rutas nevadas de Diamante y Perla parecen rápidas en comparación. O sea, realmente no lo odio tanto porque no odio ningún juego de la saga, excepto quizá la secuela de Moais. Pero creo que literalmente toda secuela de Fever habría sido una elección mucho mejor. Mateo, creo que ambos sabemos la respuesta a esa pregunta. Es un tipo resplandeciente, de esos que te traerían el desayuno, alguien que pone una sonrisa en tu cara. No he dicho su nombre, pero estoy seguro de que tú y yo estamos pensando en la misma persona, ¿eh? Sí, vamos a decirlo a la vez. 1, 2 y 3. Tenedor. Lo que daría yo por ser un tenedor. Oh boy, de cada región, 7 regiones, podría tirarme aquí la vida, así que voy a intentar ser directo,
pero me va a costar. De canto, es decir, los juegos originales, probablemente me quedaría con Lapras, que puede que no sea el mejor en competitivo, pero su diseño me gustó siempre mucho, le tomé cariño por el anime también, y por lo difícil que era de conseguir muy condenado en oro y plata. Un día de la semana, solo por las noches, pero de niño y sin internet. ¿Tú te crees que yo sabía eso? Pues sí que lo sabía. Y Johto creo que es la más difícil de todas, pero porque hay tantos que me gustan. O sea, creo que es la región que más tiene, pero tiene mi favorito, es Sneasel, que ni siquiera estoy ya seguro de por qué lo fue, pero fue amor a primera vista. Y fíjate tú que ha durado toda la vida. Sneasel es mi favorito. Y Hoenn, Latias, creo que también fue de amor a primera vista desde que me pasé la liga, iba tan campante paseando, que es que además a jóvenes, los juegos de jóvenes a los que más horas le echaba. Iba tranquilamente paseando y de repente, what the fuck, me aparece un bicho rojo, muy adorable, todo hay que decirlo, pero un bicho rojo de la nada, mientras estaba surfeando, dije, tiene que ser mío. Y me pasé la vida persiguiéndola porque los legendarios errantes, quieras que no, eran un pateo. En Sinnoh, la cuarta generación, tengo que quedarme con Polygon Z y... Mira, creo que ni me voy a explicar mucho. Te dejo aquí la razón porque mírate la animación de X y Soliruna y ya me cuentas. Oh boy, Teselia. La generación a la que más horas le he echado junto a Rubí Zafiro, y creo que de hecho más porque es con la que volví a la saga y le tengo un cariño inmenso. Esa generación con tan buenos diseños a la que la gente le gusta decir que fue mala porque tiene un cono de basura, un cubo de basura y un cono de helado. En fin, fanboyismos aparte, me quedo con Serperior porque fue el Pokémon que más usé y porque realmente me podría quedar con cualquiera del equipo, les tengo mucho cariño. Pokémon XY, Greninja. Y sí, y creedme, me cuesta mucho decir que Greninja por lo que le hicieron en el anime, que aún duele. Pero... es una maldita rana ninja que lanza shurikens de agua por las manos. Es demasiado guay como para que el anime me lo destruya. Y de Alola... Mimikyu yo. Pues esa pregunta ya me la habían hecho amigo Cristian, pero... Hola, feliz Navidad, ¿qué tal? Y todo eso, espero que estés bien y... Wow, se me va fatal saludar a la gente, pues eso, hola. Pues Rhythm Paradise fue el primer juego musical que jugué y al terminarlo, bueno, no es que lo perfeccionara todo, pero por aquel entonces no me importaba tanto, sino el acabarlo en sí, me quedé con un vacío y dije, Google, dame otro juego de ritmo. Y Google dijo, juega Elite Beat Agents, y yo dije, ok. Y qué fantástica historia de cómo conocí Elite Beat Agents. Y bueno, ¿qué decir de Elite Beat Agents? Es el Wenda que tenemos los europeos y americanos con versiones nuestras, porque supongo que las japonesas son demasiado japonesas para nosotros. Y buenas canciones, buen gameplay y... No. Borra eso, con los traumas no se juega. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Esa sería la primera saga musical que jugué, además de Rhythm Paradise, pero si me preguntaras con cuál me quedo, creo que diría los Project Diva o Project Mirai en 3DS. Tienen canciones muy pegadizas y además, más allá de los juegos, porque hay miles de canciones de Vocaloid y el gameplay es bastante bueno. Además que te digo yo que las canciones más difíciles hacen que te rías de copycat. Se te queda la mano, pues así. Además, todo el mundo sabe que todo es mejor con chicas anime. Gracias, Kana, I love you. Buena pregunta, Haru. Si mal no recuerdo, la primera vez que jugué a Rhythm Heaven, bueno, que aquí es Paradise, porque eso de Heaven es muy religioso, qué sé yo, sería en 2009 cuando salió a la venta. Hasta entonces no tenía ni idea de que existiera y la verdad es que mi idea sobre juegos de ritmo también era más bien escasa. Un amigo que tenía por internet me la recomendó un día, yo ya conocía de algo los WarioWare, me resultaba similar el estilo gráfico y dije, why not? Y creo que realmente lo que más me enganchó de la serie cuando empecé a jugar es la idea de los remixes, esa idea de coger todo lo que habías visto hasta ahora y mezclarlo en un juego. Con el primer remix, cuando todo se iba acelerando hacia la mitad, la verdad me dejó alucinado. Y algo que probablemente también me ayudó a engancharme a la saga fue que la descubrí junto a unos amigos en el mismo verano en el que salió aquí en España. Y recuerdo que jugábamos juntos y cantábamos las canciones de la serie. Sí, esto no preguntes, éramos bastante pequeños, ¿vale? Aunque sean cursi las canciones lo hacíamos.
la tensión cuando uno iba por un perfecto y estábamos los otros mirando, gritar los efectos en plan puño, pie y todo eso, sí, suena muy tonto ahora, pero era bastante divertido. Y ¿sabes qué? Creo que precisamente es la compañía la que a veces ayuda a tomar cariño a una saga, ¿no? Yo descubrí Rhythm Paradise gracias con unos amigos, y cuando la redescubrí años después, gracias a ello conocí a un montón de gente genial también, y igual hasta sin ellos no seguiría jugando. Y es que creo que le debo muchísimo a esta serie. ¡Hombre! ¡Javier González! Hola, persona totalmente desconocida. Pues verás, Javier González, cuando empecé a subir vídeos al canal tenía la idea de que este fuera un canal solo para extensiones de música y videojuegos, y bueno, la verdad, eso sigue así, no ha cambiado demasiado. Pues verás, Javier, ya que me preguntas por qué empecé a subir vídeos, pues yo desde pequeño siempre escuchaba canciones, bueno, extendidas, ¿sabes? De canales en plan Brawl, BRS, TMS3, que igual lo conoces. Y usaba las extensiones para a todas horas relajarme escuchando canciones de Pokémon, Mother o Smash, dibujar. Y cuando descubrí cómo hacer mis propios loops con Audacity, pensé, hey, voy a hacer mis propias extensiones con canciones de juegos que no tienen extensiones. Y en un principio solo las iba a usar para mí mismo, para estudiar, pero luego dije, bueno, qué menos que subirlas a internet y devolver el favor a la gente que ha extendido vídeos, ayudar a más gente. Bueno, no lo va a ver nadie, pero bueno, y fíjate tú, un par de años después y resulta que más de 1000 personas ven mis vídeos. La verdad cuesta un poco de creer aún, pero por cursi que suene, me hace feliz, sí. Y sobre lo de subir gameplay, seamos sinceros, tú puedes imaginarme a mí con esta voz hablando durante 45 minutos. O sea, un aburrimiento enorme. Eso, y recuerda lo de la demo de Megamix, que prefiero olvidar. Pero hey, acepto donaciones tuyas. Si me pagas una capturadora, me lo pensaré. Acepto sugerencias, supongo. Así que ya sabes. Pero ¿sabes qué? Tu pregunta me ha hecho preguntarme, ¿te imaginas que en vez de haberme dedicado a las canciones, hubiera sido un youtuber de esos en plan... Hola a todos, David mismo aquí con un nuevo vídeo de Minecraft. No os olvidéis a darle al like, a suscribir y compartir para más contenido, chavales. ¡Qué horror! No, gracias, no quiero volver a imaginarme eso. Bueno, amigo loco Rocom, hay quien dice que a veces las personas más creativas son también las que están más locas. Y a veces simplemente están locas y ya. No sé si esta respuesta te va a servir mucho. Bueno, interprétala como quieras, supongo. Y respecto al primer remix que vi, estoy seguro de que fue uno de los de Undertale de Miner, pero no recuerdo cuál, la verdad. Hace mucho y solo recuerdo ver sobre todo remixes de Miner, Maxanum, Airbutter, que en paz descanse. Pero sí recuerdo que los que más me influyeron, los que hicieron que me decidiera a empezar como remixer, fueron los de Angry Tapper. Yo los seguía, o sea, seguí su serie de remixes de ese y Wii al día, y al final, cuando se acabó, dije, hey, yo también quiero hacer esto, yo puedo intentar hacer esto. Y miles y miles de remixes de solo audio que acaban en la basura, pues algo intenté, sí. Me animó mucho, le debo mucho a Tapper. Deja de sipearme de una vez por todas. Ajá, ya sé. O sea, tú quieres que diga sí y no, ¿no? Pues no, mi respuesta es tan real como Angry Tapper por lo corito. Y me quedo más ancho que largo. ¿Qué te parece? Igual te va a parecer que la respuesta que te voy a dar ahora es bastante obvia y simple, pero a menudo la razón por la que hago una canción en concreto remix es porque las tengo todo el día en la cabeza, no puedo parar de oírlas. Y digo, voy a hacerles un remix. Porque es que cuando haces uno, tienes que oírla tantas y tantas y tantas veces por el proceso de edición de vídeo simplemente, que al final las aborreces y no quieres oírlas nunca más. Y tiene su parte de efectividad. Pero ahora que caigo, todavía oigo bastante la canción de Dipsy Girl y de Mite Mite. No, me has hecho recordar la canción de Mite Mite. No funciona tan bien como me gustaría.
El juego que más me costó pasar. Una palabra, Moais. Espera, 2 palabras, Moais 2. ¿Qué has dicho pasar? No, eso no es así porque no me lo he pasado. Eso implicaría que tengo un perfecto en ese juego. Pues entonces, la primera vez que jugué a Rhythm Tengoku, Debonodori me bloqueó por todo el día. Durante al menos 3 horas que estuve jugando ese día, yo no podía por mi vida dar las palmadas cuando tenías que dar las palmadas. Y todo el rato escuchando esa canción. Y lo lógico sería que hubiera acabado loco y odiando la canción, pero cuando finalmente me la pasé, le tomé mucho cariño y ahora amo ese juego. Y cuando llegué a la secuela dije, voy. Pero esa vez sí me lo pasé la primera porque la tenía tan memorizada y me gustaba tanto. Pues si las estrellas se alinean, si Locorito quiere, y uno de estos años da la casualidad que sacan un nuevo juego para Switch, ojalá que sea un Rhythm Paradise normal. Vamos a ver, Megamix no está mal, es un muy buen juego de la saga, pero no deja de ser una recopilación con un par de añadidos, y esos añadidos como que me dejaron con ganas de... Ojalá que fuera un juego normal, es decir, ojalá que casi todos los juegos tuvieran secuelas, que hubieran más remixes solo con los juegos nuevos, es lo que deseaba realmente. Y sí, eso. Preferiría que fuera un juego nuevo, normal y corriente y moliente y más entes. Mira, esa pregunta es curiosa, pues mi género favorito siempre ha sido RPG y ya te puedes imaginar por qué saga, porque soy muy original y no he hecho más que repetirlo todo en preguntas y respuestas y luego los juegos de ritmo, así que con esa combinación en realidad esa es otra de las muchas razones por las que Mother 3 es genial. Y luego pues ya en el tercer lugar ya no sé qué pondría un juego de acción o aventuras o plataformas, no sé decidirme por el tercer puesto del podio. Infravalorados, pues estarían los de Kill Bill, los de Locorito. Anon User Guide también tiene remixes geniales y es el rey de las máscaras. Y hay una persona cuyos remixes me encantan también y que creo que están muy infravalorados, pero no voy a nombrar a esa persona directamente porque conozco a esa persona y lo mismo se enfada y lo mismo está viendo el vídeo. Así que ahí lo dejo. A ver, juegos que a todos les gustan menos a mí. Pues en realidad, así que caiga. Y sin irnos a los fáciles en plan Call of Duty, los FIFAs y cosas así que simplemente es que no me interesan. No sé, no hay ningún juego que odie así realmente. Sí que hay juegos que también me gustaron, pero no me gustaron tanto como a todo el mundo. Por ejemplo, y ahora que no soy nadie, me gusta mucho Zelda, pero Majora's Mask. O sea, es un buen juego, ¿no? Pero no me gusta ni la mitad de lo que le gusta a todo el mundo. Tiene una historia genial, la música genial, pero es que lo que más me gusta a mí de los Zeldas es la sensación de exploración, la tranquilidad de tomarte tu tiempo para pasarte el juego, y el límite de tiempo será todo lo original que quieras, pero no puedes disfrutar de explorar cuando la maldita luna va a estrellarse contra la Tierra. Sonic Mania no me he destripado mucho porque quiero esperar a jugarlo uno de estos años en Twitch, pero el Sonic original fue uno de mis primeros juegos y le tengo muchas ganas. Ahora eso sí, la música es hermosa. Mi juego favorito de Game Boy Advance es Pokémon Zap. A ver, Yoshi's Island para Game Boy Advance, con todo lo bueno del original y sus niveles extra imposibles, que la mayoría no pude pasarme de niño y hoy día también me cuestan, es amor, es infancia, pero es que le tengo un cariño inmenso a Pokémon Rubí y Zafiro y lo siento. Aja la baraja, amigo mojón, así es, las galletas son amor, todo el mundo lo sabe, ya sean dulces o saladas, pero lo que no me puedes discutir es que las mejores galletas son las que tienen el sello oficial de Locorito, las Loco Galletas ya a la venta, una oferta limitada, Loco Galletas, las más saladas de la tierra, cómpralas ya, no sé dónde, supongo que en el Twitter de la Liga del Ritmo porque solo hablamos de Locorito. Creo que el día que haga una extensión de 12 horas será el día en el que la CPU de mi ordenador se caliente tanto que una de dos, o explotará y me matará, o su temperatura alcanzará la del núcleo del Sol, llevándose por delante la Tierra y toda la Vía Láctea, y también me matará y se llevará por delante a todo lo que pase. Si quieres eso, pues piénsatelo. Con eso dicho, obvio que si hago alguna vez algo así, sería una extensión de 12 horas de Nightwalk. Hombre, pues... porque Chandelure es hermoso, o sea, ya lo has visto. Genial en competitivo, tiene un brillante que mola mucho, mola usarlo, he dicho mola muchas veces, es que la quinta generación mola, es que me voy a repetir otra vez y mejor paro aquí.
que te respondiera 50 vainas. A ver, yo lo haría. Sí, lo haría, pero esto es cálculo sencillo. Has visto lo que me ha llevado a responder solo a estas preguntas. Si tuviera que responderte 50 vainas, pues no sé qué sería antes. Mis respuestas o un nuevo Rhythm Paradise. Eso ha dolido. Si solo pudiera traer uno de cada, de Game Boy Advance traería sí o sí Demon Odori. Es un amor de juego, su secuela más. Y ahora eso sí, lo que miedo me daría sería ver cómo lo adaptarían aquí. Viendo lo que han hecho con los remixes con letra de Megamix. Si lo van a reemplazar con trompeta, pues casi mejor que no. Y el problema de DDS es que tiene un montón de juegos buenos, pero es que no es lo mismo sin tirar, sin los controles táctiles, y eso hace que algunos juegos como Escuela de DJs pues no sean divertidos de jugar allí. Y teniendo en cuenta eso, y bueno, aunque no lo tuviéramos porque es de mis favoritos que se quedó fuera de Megamix, Fútbol Espacial. Sin preguntarlo, el gameplay es genial, la música sería súper fácil de adaptar a Megamix. Y ya que estamos, pues traemos también Fútbol Espacial 2, versión Cowboy Espacial, porque es una de las mejores malditas secuelas y por los... ¡Hija! Y... ya lo he dicho, me debéis 3.800 yenes, no pienso volver a decir eso. O sea, primero el juzgando y ahora waifus en serio. Sería tenedor ya lo he... Esa broma mala ya la he hecho, ¿no? Maldita sea. Ahora es cuando tengo que responder con una pregunta en serio. La pregunta sobre una waifu. Nunca pensé que este día llegaría. Vale, está bien, vamos a ser sinceros, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Mi waifu es yo mismo. O sea, mira qué carita tan adorable, por favor. Y bueno, con esta pregunta tan acabamos el especial. Gracias a todos, siento de nuevo haber tardado tanto y bueno, quién sabe, igual nos vemos uno de estos años o igual no. Venga, un saludo, feliz Navidad y feliz año sea el año que sea en el que he subido esto. Al fin. Oh, rayos, ahora tengo que grabar las inglesas.